Oigan, y llegó el momento de hablar acerca del impacto de los negocios en conciencia y para ello le damos la bienvenida a Susana Cruz. Ella es directora de Quantum y con muchísimo gusto la recibimos en este set pues para hablar de este tema tan importante. Gracias, gracias. Bienvenida, ya te extrañábamos. Ay, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de regresar aquí con ustedes, un equipo mágico y obviamente con mucha conciencia, ¿cierto? Así es. Primero comenzar, bueno, ¿a qué se refiere tener un negocio en conciencia? Bien, mira, justo esa es la idea, iniciar sabiendo cuál es el concepto de la sociedad de los negocios en conciencia, ¿cierto? La realidad es que para nosotros en sociedad decimos que los negocios en conciencia son aquellos que contribuyen de alguna manera o aportan a la sociedad. Por ejemplo, algunos negocios en conciencia son los que nos ayudan a no tener gran impacto con el medio ambiente. Pero ciertamente yo estaba recordando hace ratito que venía para acá que mi negocio sin querer, mi primer negocio que fue de transporte, inició siendo consciente de esa manera, aportando al impacto social y al impacto medioambiental, porque nosotros sembrábamos árboles cada que recorríamos 1 kilómetro, ¿no? Entonces decíamos, wow, bueno, no, cada 100 kilómetros sembrábamos un árbol. Entonces, fue mágico ver cómo yo empecé haciendo negocios en conciencia sin saber lo que significaba. Ahora es mucho más común hablar de los negocios en conciencia, pero, ¿sabes? Hoy me encantaría darle todavía más amplitud a los negocios en conciencia. Hoy me gustaría aportarles que, bueno, para que un negocio sea consciente, requerimos líderes en conciencia. Y para poder ser un líder en conciencia, bueno, pues requerimos mucho más que sabértela como un buen negociante, ¿no? O como un buen vendedor. La verdad es que ahora debemos aportar también muchísimo más a nuestro equipo. El saber que todos los negocios, absolutamente todo tiene una energía y una conciencia. Entonces, estos negocios, cuando llegan a tener conciencia, pues llegan a tener también los miedos, los vicios, los juicios del líder. Entonces, es súper, súper importante que veamos mucho más allá de lo que va una venta en conciencia, un negocio en conciencia, en general, un espacio en conciencia. Claro, y ahí podríamos abordar entonces el equilibrio que tenemos nosotros como personas para poder generar esta conciencia, ¿no? En todos los ámbitos o en todas las partes de un negocio. Totalmente. La realidad es que a veces pensamos que, y como te dije, ¿no? Hace ratito que mencionaba cómo nosotros le aportamos, como líder tú vas y le aportas tu energía al negocio que estés realizando. A veces nos cegamos un poquito por decir, bueno, es que, mira, ese negocio está muy bueno, voy a poner uno igual, ¿no? Y entonces no te permites reconocer realmente para qué o cuál es tu don. ¿Cuál es tu don de servicio en el que vas a ponerle toda tu conciencia? Y entonces ya no se vuelve ni siquiera un trabajo, ¿sabes? Se vuelve muy divertido. Hace ratito les comentaba sobre lo divertido que ha sido estos últimos días, ¿no? Con las cosas nuevas que me han permitido llegar. Y creo que ahí es donde vas a empezar a vibrar tan padre, tan bonito, que van a venir a ti todos los negocios en conciencia, o sea, todos. Sí. Y imagínate los que sean. Pero lo interesante es cómo voy a trabajar, Susana, la conciencia para podérsela llevar a mi negocio, ¿no? O aquellos emprendedores, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a tener un negocio en conciencia? Pues bueno, primero voy a ir hacia adentro, voy a despertar qué es lo que voy a aportar, tanto cuando tú empiezas a aportar en cualquier negocio, pues va a ser no solo para ti, va a ser para la sociedad. Oye, Susana, una pregunta. Cuando eres emprendedora y estás comenzando con este camino, generalmente no, pues no tienes una guía, ¿no? De qué hacer bien, qué no, pero para hablar acerca de un emprendimiento consciente, por así decirlo, no precisamente es pensar en el cuidado del medio ambiente o cómo aportas ese beneficio, sino que de qué otra forma lo pudiéramos ver que es un emprendimiento consciente. Claro, pues bien, la verdad es que la mayoría, como te dije, la mayoría de los negocios tienen conciencia, pero si tú vas a hacer un negocio consciente, por ejemplo, me atrevería a decir que hay que aportarle muchísimo a tus recursos humanos, ¿no?
En alguna ocasión yo recuerdo que les llevé a un biodescodificador a la empresa. Actualmente ya se ve mucho en Google, la empresa de Google, que ya las hasta certifican, ¿no? La mejor empresa para trabajar. Bueno, lo que pasa es que estas empresas están trabajando a las personas conscientemente. Y es que cuando tienes un equipo que trabaja de esa manera, pues va a ir contento, va a atender a tus personas, si es que es un negocio al público, o a cualquier cliente, lo va a atender con conciencia y desde un espacio diferente. Entonces, te decía, yo recuerdo que hace no mucho les llevo un biodescodificador y salieron cosas padrísimas donde, bueno, el mismo equipo se unió mucho más porque reconoces que todos, al final de cuentas, tenemos algo que trabajar, ¿no? Sí, una historia. Exacto. Y tú como líder, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando estás encabezando, ¿qué es lo que vas a llegar a aportarle si traes tristezas, traes estrés, traes miedo? O sea, ¿qué vas a aportarle? Pues le vas a aportar lo mismo. Entonces, ¿cómo va a llegar el negocio a fructiferar si tú estás desde este espacio, ¿no? Entonces, por eso les decía, bueno, sí, estos son los negocios en conciencia desde la sociedad, pero vamos a irnos mucho, mucho más al fondo del asunto. Ok, ¿y qué le podríamos decir a todas las personas que en este momento, y cerrando justo el año, tienen ese miedo para emprender o formar un negocio? ¿Qué le dirías tú? Bueno, mira, desde este espacio donde yo emprendí a los 14 años, entonces ahora mismo te puedo decir que siempre va a haber un miedo, a lo mejor una emoción que no te permite llegar a esta culminación de tu proyecto, pero estoy segura de que cuando das el primer paso, bueno, vas a adquirir muchísimo más experiencia de la que tú realmente reconoces. Increíble, pues bueno, que sea propósitos de año nuevo para muchos, ¿verdad? Y sobre Así todo es. aportarle, claro, justamente a la sociedad, ¿cierto? Así es. ¿Cómo Gracias, podemos Susi. encontrarte en redes sociales ya para despedirnos? Estamos como Susana Conciencia en Instagram y como Diosa Cuántica. Diosa Cuántica. Excelente. Pues gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Esperamos pronto muchísimas para hablar de gracias, estos contenta. temas. Gracias. Y ahora, sin más preámbulos, pues nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más.